Hola y bienvenidos a Agentes de Cambio. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de reconocer la visión de Dios en tu vida. Quédese con nosotros y acompáñenos. Hola y bienvenidos a Agentes de Cambio. Mi nombre es Álvaro Peralta Y yo, Victoria Burgués. y es un gusto estar con ustedes en este tiempo. Estamos hablando acerca de secretos de la Visión. Navidad, secretos de la historia del relato de la Navidad, y hoy vamos a hablar específicamente acerca de la importancia de reconocer la visión de Dios para nuestras vidas. Vamos a leer Mateo 2, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Ok. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ok, ven qué interesante, porque lo que está pasando aquí es que unos magos, hablamos en el video anterior, que usted lo puede ver aquí, estamos hablando de secretos de la Navidad, este es el segundo video. Hablamos de que estos hombres que llegaron a visitar o a buscar a Jesús, en el momento en que nace Jesús, ven una estrella en el oriente, en Persia, y empiezan un viaje de bastantes cientos de kilómetros o miles de kilómetros desde donde estaban hasta la ciudad de Jerusalén. Y encuentran primero que todo al rey Herodes, que es la costumbre de este tipo de emisarios o de grupos de personas que vienen a visitar a un rey y a adorar a ese rey, a darle regalos, a darle cosas buenas, oro, incienso y mirra en el caso de Jesús. Es que primero van a visitar a la autoridad del lugar y van a hablar con el rey Herodes, que es el rey que está gobernando en Jerusalén. Entonces, bajo el Imperio Romano. Entonces, van en una misión, digamos, diplomática a visitar al nuevo rey de los judíos. Pero lo que queremos hacer énfasis es en esto. Dice: cuando nació Jesús en Belén, dice, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Judea unos magos, que son, hablamos la vez pasada, que son unos estudiosos de las estrellas, son unos que estudian las estrellas, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, esto es lo que pasó con estos hombres que conocían las profecías, la palabra de Dios, que habían sido entrenados muy probablemente por Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o digamos no por ellos directamente, sino que fueron consecuencia de la palabra de Dios que enseñaron Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel en el imperio persa. Son consecuencia de esa enseñanza de la palabra de Dios. Estos hombres conocen las profecías y cuando la estrella aparece en el cielo, identifican que es la señal que estaban esperando para demarcar que había nacido el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey de los judíos, Jesús. Sí. Y se mueven inmediatamente hacia Jerusalén. Van a llegar a Jerusalén más o menos unos 2 años después de que nace Jesús, ¿verdad? Eso lo sabemos por lo que sigue en el relato. Pero lo que quiero que vean es que el rey Herodes, en el versículo 3, y el resto de Jerusalén, dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, o sea, se preocupó, se puso histérico, se puso molesto, puso... ¿Por qué? Porque aunque el pueblo de Israel conocía las profecías, tenía el conocimiento de la palabra de Dios, Dios le había dado la palabra para que la resguardara, no No lo vieron. no vieron la visión, no reconocieron la visión de Dios en sus vidas. Sí. Había nacido el Salvador del mundo, había nacido el Rey que tanto estaban esperando, había nacido el Libertador que tanto estaban esperando, había nacido el Mesías, el ungido de Dios, y aún teniendo la revelación en las Escrituras, no recibieron la revelación de lo que Dios estaba haciendo en ese momento para sus vidas. Se perdieron el momento profético de Dios en sus vidas. Esto es impresionante, Sí. porque muchas veces nosotros estamos en un momento de Dios, Dios nos está queriendo decir algo y simplemente no recibimos la revelación. Sí, es más o menos lo que había estado comentando en el video pasado sobre la visión que Dios nos dice en Éxodo Pueden ver el video de 4:10. Victoria de la visión, lo vamos a poner aquí para que lo vean. Vale la pena, véanlo también. Sí, no, como te estaba diciendo, en Éxodo 4:10, 10:12, Dios te enseña lo que hayas de hablar y le dice a Moisés, ¿verdad? O sea, que él le enseñará qué es lo que hay que hablar. Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer.
¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios siempre está el siguiente paso. Si estamos, bueno, como te estaba comentando, si estamos conectados con Él, ¿verdad? Si estamos conectados con Dios. Entonces, ¿qué es importante? No solamente conocer la palabra de Dios, no solamente estudiar la Biblia, eso es muy importante. No solamente hay personas que conocen la Biblia de Génesis y Apocalipsis y pueden citar versículos bíblicos de memoria por toda la Biblia, pero no tienen la revelación de Dios porque probablemente no la están buscando, no la están esperando, no la anhelan en su corazón y entonces no han desarrollado una relación cercana con Dios, Sí. aunque Eso me conocen gusta, la Biblia. anhelar y recibir algo de Dios. A veces leemos la Biblia por leerla y no estamos esperando recibir realmente algo, un mensaje de Dios para nosotros. Y cada vez que nosotros entramos, iba a decir en comunión con Dios, pero para decirlo, o sea, cuando estamos orando, estamos en la presencia de Dios, estamos en comunicación con Dios, tenemos que esperar recibir algo a través de su palabra. Sí. Que esa es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Así es, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, pero lo importante es esa sensibilidad al Espíritu que está en todos los creyentes, porque cuando Dios habla a través de su Espíritu, habla a través de la palabra, nos va a decir las cosas, dice Jesús respecto al Espíritu Santo en Juan, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos enseñará las cosas que han de venir, lo que viene después, lo que sigue, lo que va a pasar más adelante, Dios nos lo enseña por su Espíritu Santo. ¿Qué más importante que conocer lo que va a pasar? Pero es que si no estamos sintonizados con la voz de Dios, no vamos a escuchar. Al pueblo de Israel le pasa eso. En el versículo 4 y 5 y 6 de Mateo 2, el rey Herodes se turba, se molesta, se complica y dice, entonces, convocados todos los principales sacerdotes, ojo, todos los sacerdotes, los que conocían la palabra de Dios, y los escribas, los que copiaban la palabra de Dios, palabra por palabra, la escribían y la transcribían por años, de cientos de años haciendo lo mismo. Estos sí conocían la palabra de Dios de memoria. Es más, los sacerdotes, los fariseos, tenían que aprenderse la Torá, la ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. Sí. De memoria se lo tienen, todavía hoy se lo tienen que saber de memoria. Conocían la palabra de Dios. Los reunió, les preguntó dónde iba a nacer el Cristo, etc. Pero lo que quiero decirles es que la conocían, pero no tenían la revelación de la palabra de Dios. No la estaban buscando, no tenían una relación con Dios, no identificaron que la estrella marcaba el momento en que Dios estaba cumpliendo la promesa que les había hecho desde el primer momento en que hizo un pacto con Abraham. Entonces, vean lo importante, porque en la simiente de Abraham, en la descendencia de Abraham, Dios dijo, y bendeciré en tu simiente a todas las naciones de la tierra. Estaba hablando del Mesías, del Salvador, del Cristo. Entonces, los magos del oriente, hombres que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, lo identificaron, la vieron y se movieron a adorar al Salvador, a darle gracias a Dios por el cumplimiento de la promesa. Pero estos hombres que vivían en Jerusalén, estas personas, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no vio la visión. El reto para ustedes en este tiempo es, sea sensible, desarrolle una sensibilidad por la voz de Dios, por la voz del Espíritu de Dios y anhele la revelación que nace a partir de la palabra de Dios y que el Espíritu va a traer a su corazón. Hay señales que Dios va a poner en el camino. Sí. Pero no crean que son señales como a veces la gente dice, voy a sacar un manto para ver si llueve y que se moje, y si no, esas cosas son que pasaron en el Antiguo Testamento con Gedeón y así no. Sí, o probar a Dios así, bueno, si se cae la hoja del árbol aquel, entonces es así, o si Exacto. Veo la luna llena, no sé. Sí. Si mañana salgo de la casa y alguien me saluda, entonces es que tengo que hacer esto. Y el diablo es tan inteligente que va a poner una persona que va a hacer lo que usted está diciendo. Entonces, no prueben a Dios en eso, sino que van a haber señales que Dios va a poner en el camino, que son señales de que su Espíritu, el Espíritu de Dios está diciendo esto va a ser así, esto va a ser así. Cuando vean esto, sepan que esta es la señal de este tiempo, etc. Entiéndalo, sea sensible a la voz de Dios y busque a Dios en oración para recibir de su palabra la revelación que va a transformar su vida para siempre. ¿Listos? Listos.
Ese es el segundo de los secretos de la historia de Navidad, del relato de Navidad del nacimiento de Jesús. Así que suscríbase al canal, comparta los videos con alguien muy importante que necesite recibir la palabra y la bendición de Dios. Los amamos y nos vemos muy pronto.